Hola, buenos días a todos. Bueno, el informe que presentamos hoy es un informe que analiza cuál es la situación actual de los incentivos fiscales de los planes de pensiones, que como veremos, con la reforma que se ha llevado a cabo recientemente, pues estamos muy por detrás de Europa en ese sentido. Y bueno, en la parte final del informe también proponemos una serie de medidas para mejorar esos incentivos, ¿no? A nivel introductorio, yo creo que es importante decir que hemos asistido a sucesivas reformas que han ido recortando el límite de las aportaciones desde los 10.000 euros anuales vigentes en el año 2014 hasta los 1.500 euros anuales en la actualidad. Ello ha supuesto una progresiva caída del volumen total de aportaciones, desde un flujo de aportaciones superior a los 6.200 millones de euros en el año 6 hasta los 2.594 el pasado 21, que ha sido una caída del 58% de las aportaciones a los planes de pensiones por parte de los agentes económicos. Cuando uno compara el potencial del marco fiscal español de los planes de pensiones con otros países de la Unión Europea, de Instituto de Estudios Económicos hemos elaborado un modelo de acumulación y desacumulación de ahorro en ese instrumento. Yo creo que es una parte muy importante de este informe. Hemos tomado como base una renta de 30.000 euros, hemos tomado también una rentabilidad igual a todos los países europeos del 4%, de tal forma que con los distintos sistemas lo que hemos tratado de ver en este modelo es cuánta renta al final del periodo percibe cada ciudadano en España y en el resto de países de la Unión Europea, ¿no? En base a los distintos esquemas con los límites de aportaciones que hay y las declaraciones que hay en cada país, ¿no? Yo creo que estas conclusiones son muy significativas, ¿no? Porque con el sistema español la acumulación de ahorro previsional es prácticamente menos de la mitad que en el promedio de la Unión Europea y un 83% inferior a las mejores prácticas en este ámbito, ¿no? De esa forma, un partícipe que aportara cada ejercicio el máximo permitido en España durante 35 años obtendría unos derechos brutos consolidados al final del plan de 110.500 euros, frente a los 238.800 de euros de media de la Unión Europea y 660.000 euros en Irlanda, como veis. Es decir, uno sí en el plan español de lo que nos permite el plan con los incentivos fiscales, etcétera, pues tendría 110.000 frente a 660 de Irlanda o 268 en media, ¿no? Estamos muy mal situados, somos el país 21 dentro de los 27 países de la Unión Europea y es uno de los 7 sistemas con un menor potencial de acumulación de ahorro, ¿no? En cuanto a la otra forma de ver el asunto es cuánta renta neta se percibiría, ¿no? Esta persona, este individuo que gana 30.000 euros y que, digamos, aporta lo máximo que puede aportar en los planes de jubilación privados españoles, cuánta renta neta percibiría al final de esos 35 años, ¿no? Pues en el caso español se recibiría 464 euros durante 2 décadas, que es un 60% inferior al partícipe promedio europeo, que recibiría 1.166, es decir, 2,5 veces inferior al del ciudadano promedio de la Unión Europea. Y bueno, muchísimo menos respecto a los que están en las mejores prácticas, como pueden ser Francia, que recibiría 2.722, Irlanda 2.500 o Chipre 1.900, casi 2.000 euros, ¿no? Es decir, que los planes de pensiones privados individuales españoles pues generan muy poca capacidad de ahorro y muy poquito complemento a las pensiones que lo que generan la media de los planes de pensiones europeos o las mejores prácticas europeas, ¿no? El segundo factor que se analiza en España es el tratamiento fiscal, ¿no? El tratamiento fiscal, que yo creo que ha habido mucho ruido, mucha discusión. En España, digamos, siempre hemos dicho que el tratamiento fiscal de los planes individuales es neutral desde el punto de vista fiscal. Lo único que se produce es un diferimiento del pago de los impuestos, digamos, al momento en que se percibe la prestación. De hecho, es un sistema que se denomina EET, que es exención tributación. Es decir, que se exime del gravamen a las aportaciones mediante la reducción de la base imponible. También están exentos los rendimientos y, sin embargo, la tributación se produce en el momento en el capital es recibido como prestación por el partícipe, ¿no? En la mayoría de los países, como veremos, existen exenciones al momento en el que se produce la prestación, y estos son auténticos incentivos fiscales que lo que hace
es favorecer el ahorro y favorecer el desarrollo de ese tipo de planes, ¿no? Frente a este efecto fiscal, como decía, que es neutral en el caso de España, hay 18 países que sí tienen un verdadero incentivo fiscal para los planes de pensiones y bueno, y son bastante significativos y van más allá que el decrecimiento fiscal para evitar la doble imposición. Son esquemas que realmente favorecen, digamos, el desarrollo desde el punto de vista fiscal de estos sistemas, ¿no? En lo que respecta a los planes de empleo, a los planes de empresa, el gobierno ha tratado de incentivar para compensar el desincentivo que se ha producido en los planes individuales. La experiencia que tenemos en Europa es que los países en general promueven ambos sistemas, ¿no? Digamos que se favorecen tanto los planes de empresa como los planes individuales. De hecho, en España, la reducción de los planes individuales no ha sido compensado con una mayor, digamos, desarrollo de los planes de empresa. Es decir, que en su conjunto ha habido un detrimento de los planes privados para compensar la pensión pública, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En los planes privados, en España, el desarrollo que ha habido también es un desarrollo donde se ha limitado muchísimo las desgravaciones fiscales por parte de las empresas, ¿no? Es decir, que son planes donde la aportación de la empresa es de 4.225 y de los individuos también, pero en España la desgravación de las sociedades sociales tiene un techo muy bajo que es de 1.100. Por tanto, se hace muy difícil que la empresa pueda llegar a los 4.200, que unida a los 4.200 del individuo llegue a los 8.500. Cuando uno compara con el resto de países europeos, pues observamos que efectivamente en España pues es de los países que peor parados quedan en las pensiones de empresas, ¿no? En el efecto fiscal. Yo creo que lo tenéis muy claro en el cuadro de la página 26, ¿no, Gregorio? Sí, entonces se establece la cuestión de incentivos en muchos países, en realidad, o como España. Sí. Entonces, bueno, ahí veis que desde el punto de vista de los planes de empresas, pues el incentivo que hay en España es muy bajo comparado con el resto de países. Por poner un ejemplo, en el caso de la aportación máxima, si comparamos, por ejemplo, con Francia, quedaríamos con un tipo del 15,8% en la contribución a la seguridad social, que es similar a Francia. Lo que pasa es que en Francia el tipo es mucho mayor y, por tanto, el incentivo es mucho mayor, ¿no? Es decir, que realmente España queda muy mal parada, ¿no? Finalmente, en la parte final del informe, pues también hacemos propuestas, como viene siendo habitual, que van desde incrementar los límites a las aportaciones que generan deducción en la base imponible, también en el caso de las aportaciones a favor del cónyuge, mejorar la tributación de las prestaciones, mejorando el tratamiento como beneficios irregulares, eliminada la reforma del 2006, en lo relativo a los planes de pensiones de empleo, elevar la reducción en cotizaciones a la seguridad social, que comentaba el límite es muy bajo, para las aportaciones realizadas por la empresa, o también modificar la tributación de la parte de las prestaciones correspondiente al rendimiento generado, que por su naturaleza debería gravarse al tipo correspondiente a la base del ahorro en lugar del tipo marginal del IRPF. Son algunas medidas que proponemos, porque realmente creemos que en España es un país con muy poquito ahorro y donde es muy importante promocionar los complementos de ahorro a las pensiones y bueno, en la comparativa que tenemos con el resto de países europeos, pues tenemos una situación bastante deficiente. Fundamentalmente, digamos, el argumento que ha utilizado el gobierno para eliminar los planes individuales pues ha sido la regresividad, lo cual no creemos que haya regresividad, porque aquí realmente nuestro sistema, digamos, de aportación a los planes individuales de pensiones no es regresivo porque es neutral fiscalmente. Es decir, al final la gente lo que hace es diferir la tributación del momento actual al momento que recibe la prestación. Por tanto, no creemos que sea un argumento hablar de regresividad, ¿no? Y lo que realmente, pues bueno, creemos que la eliminación de poner límites, digamos, a este tema, pues bueno, va en detrimento de generar ahorro, que es uno de las grandes deficiencias que tenemos en la economía española. No sé, ¿tenéis alguna pregunta o algo que complementar?
Sí. No sé si tenemos en el cuadro que nos compara la estimación de la renta mensual neta. En España aparece con 464 euros. ¿Cómo estábamos antes de las reformas festivas? Que tenemos para hacer una idea. Estábamos, No se habían actualizado los demás. no se ha publicado, pero estábamos mejor que la media. Es decir, el sistema fiscal español antes de la reforma era un sistema fiscal que incentivaba el ahorro y tenía una práctica, un sistema más favorable que la media europea. Y hemos pasado a un sistema que era de los mejores sistemas de Europa en términos de incentivos fiscales, de apoyo a los planes de pensiones a través de neutralidad fiscal, diferenciamiento fiscal, a una situación en que estamos en los régimen fiscales más adversos. Hemos pasado. Posiblemente más del doble, según veo, ¿no? Si estamos a 464, la media es de 1.100, pues... Estamos muy por encima de la media. Sí. No pongo pública, pero sí me acuerdo que hicimos el cálculo, estábamos muy por encima de la media. Antes de la reforma estábamos muy por encima de la media. Simplemente si se ha reducido la aportación máxima de 10.000 ¿a cuánto es? A 1.500. A 1.500, pues... Por 6 veces. Por 6 veces nos da una idea de por dónde ha podido verse disminuido. Y al final quedamos peor en todo, ¿no? Porque también con los planes de empleo estamos peor. Pues, los planes de empleo, el problema que hay es que los límites son de incentivos a las empresas son muy bajos, ¿no? Es decir, que, bueno, vas a aportar también de seguros, pero un límite para reducir en la seguridad son de 1.100. Y en cambio en el resto de países, en muchos de ellos las reducciones son del 100%, y en nuestro caso la reducción es de apenas un tercio. Pero ahí está la lista de países, ¿no? Lo tenemos el cuadro, es muy interesante, donde se ve un montón de países cuyas reducciones, incentivos vía reducciones a la seguridad social son del 100%. ¿No? Este cuadro que hay mucho que mirar el cuadro de la página 37 y 38. Es decir, ahí se ve cómo, a diferencia de lo que se ha planteado en España, una sustituibilidad entre los planes de empleo y los planes individuales, se ve como en toda Europa los países lo apoyan tanto los planes de empleo como los planes individuales. Hola. Y que están apoyando ambos a la vez, como demuestra la regresión que hay entre ambos sistemas. Sin embargo, en España se ha planteado una sustituibilidad en los mismos. Es verdad que los planes de empleo han mejorado su tratamiento, pero la realidad de que respondían los planes individuales no ha sido cubierta por los planes de empleo. Entonces, las clases de colectivos que no pueden acceder a lo mismo. Y en cualquier caso hemos pensado, como el resto de países de Europa, que no tienen por qué haberse penalizado los planes individuales, que los planes de empleo se podían incentivar sin penalizar los planes individuales. Ese es un poco el planteamiento, que son complementarios. Los planes individuales y planes de empleo son complementarios, no sustitutivos. En la página 23 se ven los incentivos que hay en los planes de empresa, ¿no? Se ve Irlanda. Tienes países como Irlanda, Países Bajos, Grecia, Austria, Portugal, Letonia, Polonia, Eslovenia, que pueden tener una reducción del 100%, ¿no? Tienes Bélgica, Francia, Italia, pues 67, 64, 68, Alemania 50 y España 32, ¿no? Es decir, y en porcentaje sobre la aportación realizada, pues bueno, 7,8 frente a 11,1. Es decir, que lo mires como lo mires, el nivel de incentivo que hay en España es mucho más bajo, ¿no? Para los planes de empresa. ¿No es una pregunta desde el otro lado del mundo? Aunque pueda parecer un informe muy técnico, la verdad es que leyendo el resumen ejecutivo y los cuadros, yo creo que es bastante... Yo creo que se visualiza muy bien la comparativa de cómo estamos, ¿no? En Europa y en España, ¿no? Tanto en un sistema como en el otro. No, por ejemplo, ¿qué país sería el ideal que podríamos copiar? Por ejemplo, con un 100% de educación, ¿qué país se podría asemejar más? Es Irlanda que aparece, ¿no? Bueno, sí, primero, yo creo que el país en el cual nos deberíamos de comparar es con España antes de la reforma, pero sí era un país que yo creo que estaba bastante bien rankeado. Y bueno, tenemos Irlanda, por ejemplo, ¿no? Que es un país que aparece muy bien rankeado, Países Bajos. Mira, la propia Grecia, por ejemplo, en los planes de pensiones de empresa,
pues tiene un fuerte incentivo, ¿no? Digamos, en ese tipo de ahorro, ¿no? Tenemos Austria, la propia Portugal, Letonia. Desgraciadamente es que nos hemos quedado en la cola, ¿no? Irlanda, Países Bajos, que son países que nos podemos mirar, ¿no? Lo tenemos en los cuadros aquí en el informe. Sí, en general en estos tipos de medidas lo que uno tiene que identificar son las mejores prácticas, ni siquiera la media. Aquí el problema es que estamos muy alejados de la media y ya no digamos de las mejores prácticas. Y posiblemente la referencia sería volver a recuperar el sistema que regía en España hace 3 años, que era un sistema que estaba ya muy consolidado, estaba funcionando razonablemente, la familia ya lo conocían, estaban acostumbrándose y no tiene mucho sentido que se suprimiera el mismo, porque la práctica, los planes de empleo, a pesar que han mejorado el tratamiento, no ha sustituido en lo que se producen los planes individuales. En función de cómo el año que viene, en términos electorales, queda el mapa, ¿qué veis más factible? ¿Que gobernara, por ejemplo, el PP y revirtiera parte de lo hecho y se recuperara el incentivo a los individuales? ¿O si volviera a salir, por ejemplo, el PSOE de no ir más allá, o sea, de no desarrollarse el plan de empleo como quisiera, que se volviese a tocar a la baja individuales, bajando a la 1000? O sea, ¿cuál de los extremos lo veis más factible? Nosotros vamos a defender que se promocionen ambos sistemas porque es lo que está funcionando en Europa. Hablamos siempre mucho de ir alineados con Europa y aquí estamos desalineados. Y además, desde el punto de vista macroeconómico, es muy importante que en España se promocione el ahorro. Somos un país, tenemos una deuda exterior elevadísima y es absolutamente fundamental elevar el ahorro. Elevar el ahorro no solo es bueno para incentivar también la financiación de inversiones en España, sino también fundamental para complementar las pensiones públicas en el futuro, ¿no? Creemos que está apostando en Europa por estos dos sistemas y sería una pena que en España no apostara por eso también. Pero la izquierda patina que de repetir este gobierno actual se llega todavía a penalizar más el individual para así conseguir su objetivo de desarrollar el empleo. Bueno, creo que el individual no van a, digamos que penalizando los individuales no van a generar mayor empleo. Es decir, quiero que nosotros vamos a pedir que se reviertan las reformas que se han introducido recientemente, porque desgraciadamente de estar situados entre los países con mejores prácticas en materia de planes complementarios de pensiones, estamos situados en un furgón de cola de Europa, ¿no? Yo creo que ha sido una medida que desgraciadamente nos ha situado en una situación mucho peor de la que teníamos. Y vamos a pedir que se trabaje en los dos tipos de planes, porque los dos tienen que mejorarse. El gobierno es consciente, si esta reforma de los planes de pensiones lo había hecho de forma gradual, previsiblemente a la vista del resultado contraproducente de la misma, pues hubiera hecho una reforma más limitada desde el punto de vista del endurecimiento fiscal. El gobierno es consciente de que la contracción de las aportaciones a los planes de pensiones que se ha experimentado en los últimos 2 años, en la práctica supone situar a los planes de pensiones españoles en desventaja respecto a nuestro entorno europeo. Y por eso es previsible que es necesario, como decía nuestro presidente, lo antes posible que se revierta la reforma. Pero es decir, el problema es que aquí se bajo una premisa que la práctica ha demostrado que es equivocada. Es que el sistema, que las aportaciones a los planes sean independientes del tratamiento tributario de los mismos. Esta premisa se ha demostrado totalmente equivocada en cuanto se ha puesto una contracción a más de la mitad las aportaciones a los planes de pensiones respecto al pasado. El hundimiento del mercado de pensiones de los planes de pensiones individuales no se puede decir que sea indiferente del cambio fiscal acontecido. Por lo tanto, en la realidad ha desmentido la premisa de que el sistema fiscal español no era necesario desde el punto de vista de apoyar los planes de pensión. Claro que era necesario y la prueba es que la contracción del mismo ha supuesto la contracción de la aportación al plan de pensión. Y además estos 2 años ha habido un problema, además coyuntural, especialmente pernicioso. Es que en el momento en que hay inflación muy alta como la actual, posiblemente un incentivo del ahorro, tanto en IRPF como en el plan de pensiones, posiblemente hubiera ayudado a aliviar tensiones inflacionarias. Y sin embargo, esto lo que supone es
penalizar el ahorro en relación a lo que otros países están tratando. Penalizamos el ahorro por la parte que se lleva a pensiones, penalizamos el ahorro en la parte que se endurece la tributación de la renta del ahorro respecto al pasado. Por eso en las propuestas que hacemos de reforma fiscal planteamos el tema de hacer un tratamiento incentivado del ahorro en todas sus variantes. No solamente recuperar el tratamiento previo a la crisis, también el tratamiento de renta regular, también el tratamiento de renta del ahorro. Hay un gráfico que yo recomiendo mucho que veáis, que es el de la página 14. No sé si lo habéis visto en el informe, que se ve como es un gráfico que además es muy gráfico para un medio de comunicación, que se ve los límites de las aportaciones, cómo existían en términos nominales, en términos reales eran mucho más ventajosos, y cómo las sucesivas reformas del sistema pues, han ido penalizando las aportaciones. Y cómo llega un momento en que prácticamente la gente deja de utilizar este instrumento como un mecanismo de ahorro. Lo cual tiene efectos muy perversos para el conjunto de la economía española. Entre otras cosas, porque los planes de pensiones es un instrumento de financiación al conjunto de la economía y al desarrollo del mercado financiero, como otros países tienen ya. Y entonces, ¿vosotros creéis que se queda corto el diseño fiscal que tiene el fondo público, el de Escribá? Y bueno, y básicamente si creéis que pueden llegar a los objetivos que ellos consideran, porque quieren meter a 10 millones de trabajadores en un periodo de 10 años. Bueno, el diseño del fondo público responde a otro tipo de circunstancias y condicionantes. Pero el planteamiento equivocado es que no son sistemas, es decir, si nos preocupa el ahorro previsión para los mayores, debemos ser coherentes con esta preocupación e incentivar todos los instrumentos que lo puedan apoyar, tanto privados y públicos. Porque si no, estamos entrando en la incoherencia de que la preocupación por los mayores es de menor índole que lo que es una cuestión que es de interés general, que es incentivar el ahorro de las familias. Que no nos puede decir, la preocupación de los mayores por las pensiones de mañana necesitan de una preocupación por la tributación de las planes de pensiones privadas. Si no, esta preocupación es una preocupación que es incoherente con las medidas adoptadas. Que no tiene sentido. Es decir, pensamos que los planes de pensiones de empleo son complementarios con los planes privados de pensiones. Y el plan público que se ha planteado pues es un plan que puede responder a determinadas circunstancias, pero que en cualquier caso ya teníamos la solución del sistema con los planes de pensión individuales. Lo que no tiene sentido es crear un problema donde no lo había, que es lo que hemos hecho con la última reforma planteada. En este tipo de medidas es muy importante plantear aprovechar las experiencias comparadas. Entonces, el pensar que en este tipo de acciones puedes tener un sistema distinto a los demás y pensar que es mejor de los demás no es prudente. Es decir, en la práctica tienes que aprovechar las experiencias comparadas porque los demás países de la Unión Europea tienen una pirámide demográfica más envejecida, se dan cuenta de estos problemas antes que nosotros y por lo tanto las soluciones que han funcionado son las que debemos apostar y no empezar a pensar a plantear soluciones que al margen de las que están funcionando dentro de la realidad comparada. Sin perjuicio de que puedan ser fáciles todas ellas, pero en ningún caso sustitutivas. Tengo una pregunta de Isabel Acosta de OCI. Dentro de la petición al gobierno, ¿va a incluir el cambio de la tributación, el rendimiento del trabajo, la tributación de la base de la hora? ¿Cuál es la pregunta? Sí, en la tributación. Bueno, nosotros lo que pensamos es que hay países que tienen un sistema fiscal que en el rescate de las prestaciones se hace con una tributación ventajosa. Eso es lo que decía el cuadro del presidente. Los países que la rentabilidad financiero-fiscal de los planes de pensiones es mucho mayor que la propia rentabilidad financiera. España tiene una neutralidad. Por eso nosotros planteamos que lo que es prioritario es recuperar el marco fiscal existente hasta ahora y obviamente sería deseable a su vez mejorar el mismo. Y por lo tanto, dentro del planteamiento que ponemos en la nota de prensa, pues el hecho de plantearnos tratarlo como tribución del ahorro sería una de las posibilidades para mejorar el tratamiento fiscal de las prestaciones. El problema es que nuestro sistema actual, digamos, cuando los 1.000 euros de aportación máxima son neutrales fiscalmente, pero si uno ahorra ahora,
no es neutral fiscalmente, tiene una doble imposición. Es decir, que con el sistema actual que tenemos diseñado hay un desincentivo clarísimo al ahorro. Y eso creemos que se tiene que resolver, porque al final España es de los países de Europa que menos ahorro tiene en ese momento, que menos ahorro acumulado tiene. Eso está en el párrafo penúltimo del informe, la página 41. Sí, quería, si queréis, si podéis comentar, la semana pasada dijo la ministra de Hacienda sobre estas propuestas que está viendo de que crezcan menos las pensiones, que se revaloricen menos las pensiones altas, que hemos tenido la semana pasada una propuesta de SADE en este sentido, y hoy hay una de FDA, bueno, que no sea lineal, ¿no? Y plantea una serie de ahorros que se conseguiría con las dos fórmulas. La ministra de Hacienda decía que esto incentiva, claro, que estos ciudadanos se vayan al sistema privado, ¿no? Que me parecía como algo muy, un poco aconsejable. Pero bueno, si queréis comentar ese comentario y las propuestas estas de SADE y de FDA. Nosotros, en el tema de las pensiones, y nuestra posición aquí ha sido que el gobierno lo que tiene que hacer es un marco que asegure la sociedad de las pensiones, y para ello es fundamental que se introduzca un factor de sostenibilidad como tienen todos los países europeos, ¿no? Y el cual, digamos, debe ser la concreción, digamos, la fórmula concreta de la reforma. Ahí no nos vamos a meter, pero sí en el resultado de la misma. Nosotros apoyamos la primera reforma del gobierno que incluye una indexación de las pensiones al IPC, pues bueno, porque es un acuerdo del Pacto de Toledo, pero también como complementario a esta indexación está también el factor de sostenibilidad. El aumento de las pensiones más el mayor número de pensionistas son 17.000 millones más de gastos en pensiones que se producen este año. La Comisión Europea nos está pidiendo introducir ese factor de sostenibilidad. Y nosotros lo que no creemos que es razonable es pretender, digamos, llegar a un equilibrio de las cuentas de las pensiones exclusivamente aumentando las contribuciones de las empresas. La reciente reforma que no nos avisaron de aumento de las bases máximas de contribución del 8% no es sino tirar la pelota hacia adelante. Mayores contribuciones de las bases máximas ahora y mayores prestaciones dentro de unos años. Es decir, dejemos de hacernos trampas en el solitario, poniendo parches en la rueda y realmente ataquemos el problema realmente donde está, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que no creemos es que se puede cargar más a las empresas en sus aportaciones a la seguridad social. En primer lugar, y en segundo lugar, no creemos que se puedan, digamos, que no se deben de arbitrar soluciones que lo único que hacen es agrandar el problema para que venga después. Y eso es lo que a la SADE estamos viendo. Entonces, bueno, yo creo que la introducción de un factor de sostenibilidad serio y de verdad que dé un marco de viabilidad a muy largo plazo a las pensiones, pues es absolutamente fundamental. A partir de ahí, oye, encantado de valorar cualquiera de las propuestas, pero la propuesta tiene que tener dos puntos. Uno, que realmente sirva para reequilibrar las pensiones, porque el aumento de la recaudación por el aumento del 8% no sé cuánto es, pero desde luego ni mucho menos va a resolver el problema de las pensiones, sino igual lo agrava porque va a generar menor creación de empleo y menor inversión en el corto plazo y no resuelve el problema. Esa es la peor de las soluciones que perjudican y no solucionan. Pues una misma pregunta más. Si quiere quedar bueno, anunciamos que el próximo lunes presentaré una nota de opinión también de presupuesto del Estado y bueno, pues nada, pues estáis todos invitados. Este informe es muy técnico, entonces si a la luz de su lectura os entra cualquier consideración, pues no tenemos ningún problema en entenderlo. Estéreo con análisis porque no es difícil de digerir al leerlo. Sí, la gran ventaja de este informe es que el sistema de pensiones tiene como tres parámetros distintos, que es la tributación de las aportaciones, la tributación de los rendimientos y la tributación del rescate. Entonces, en la práctica esto dificulta mucho la comparación internacional. Entonces, este informe tiene la ventaja de que ha integrado los tres elementos paramétricos del sistema de pensiones privado
en el cálculo de una pensión media para cada país y en el cálculo de un capital a rescatar. Por lo tanto, es una comparación, como diríamos, homogénea, que posiblemente no tiene parangón en la legislación comparada, porque cuando uno compara las aportaciones no tiene en cuenta los rendimientos. Pues por eso el interés del informe es el modelo financiero actuarial de cálculo y pensar que estamos planteando una pensión privada con un tope de 400 euros a futuro con ese actual sistema. Y obviamente no nos puede parecer que 400 euros a futuro es una cantidad satisfactoria cuando en otro tipo de medidas nos parecen que las medidas necesarias son mucho mayores. Cuando lo venía escuchando, porque desde cada vez me has planteado que cuál era la media de vida de la reforma, ¿no? ¿Y cuál era? No lo hemos puesto aquí. Es aproximadamente 6 veces más que lo que estamos calculando ahora, porque la media antes eran 8.000, ¿no? Eran 10.000. No, 10.000 era el máximo. Máximo, pero antes ya estábamos en 8.000. Pero el ejercicio matemático es proporcional, o sea, Sí, ¿tanto se ha reducido en proporción el incentivo fiscal en lo que hubiera...? Sí, es proporcional, sí. Es decir, es proporcional. Ha bajado de 8.500. 10.000 a 1.500 es proporcional. Sí, porque es proporcional, vamos, no hay problema. Vale. Se podría hacer, si una regla de 3, la actual pensión de 1.500, ¿cuánto era antes? 1.100 son 464 con 1.000 son X. Si tenéis interés lo calculamos, ¿no? Pero no miramos si yo creo que es un dato interesante para eso que calculamos. Bueno, muchas gracias. Gracias.